esto que ya estamos acostumbrados, y que tiene que ver nuevamente con Capitán Solari. Yo te hacía eco hoy por la tarde de esta nota que hacíamos público, de esta situación que la verdad que yo la califico como lamentable, porque no deja de ser un atropello a las instituciones. Hay opiniones encontradas al respecto, seguramente por algunos pobladores, pero lo cierto es que el Club Amigo de Capitán Solari es una institución que tiene personería jurídica, que está trabajando ya desde el 2008. ¿Vos estás hablando de la prohibición del espectáculo? No, hoy te estoy hablando de lo que pasó recientemente, lo que está pasando por estas horas en Capitán Solari. Lo otro fue, digamos, la semana pasada, el fin de semana pasado. Pero te digo esto porque es lo que en este momento está pasando en Solari y tiene que ver con una orden de la justicia, aparentemente según lo que pude saber, por una resolución, una ordenanza, mejor dicho, que se ha declarado inconstitucional a partir de un planteo que hizo el Ejecutivo Municipal allá por el año 2020, cuando el Consejo le dona el predio que ya estaban utilizando desde el 2008 este club. Y bueno, lo que hicieron en el 2020 fue formalizar efectivamente esta donación del lugar, lo que tiene que ver con la cancha de fútbol y demás cuestiones. ¿Acta firmada por medio? Ordenanza del Consejo. No hace falta firmar acta, más que está no, una ordenanza. El intendente obviamente la vetó, el Consejo negó ese veto, volvió a sancionar nuevamente sobre la misma ordenanza, y bueno, eso terminó en la justicia, que según por lo que entiendo, la justicia le habría dado la derecha al Ejecutivo y había declarado inconstitucional. Pero independientemente a esta cuestión judicial en el medio, y estos actos que se han dado durante este tiempo, acá el problema es que el Ejecutivo nuevamente metiéndose en una institución que no tiene nada que ver con la cuestión política, porque la verdad que el club deportivo, si bien es cierto que reciben generalmente ayuda del Estado por lotería, por la liga, por un montón de medios estatales, pero claramente es una institución que no tiene que tener ningún tipo de incursión política. La parte social. Es una institución social, sin duda. Recordemos que son instituciones que albergan a chicos de todos los niveles y que tienen varias disciplinas en lo que tiene que ver con la competencia deportiva. Y contención. Por eso es social. ¿Y por qué se da esto a tu entender? Yo creo que tiene que ver con una de las muestras más de avasallamiento, de manejar, como vengo diciendo yo en esta columna, de estos intendentes que son mini gobernadores. Entonces lo que pretenden claramente es tener el manejo absoluto de todas las instituciones, no solo de la municipalidad, que es lo que le corresponde para lo que la gente lo eligió, sino que además también tener el control de otros entes, de modo tal de tener un manejo general de la situación para poder seguir teniéndole a la gente ahí bajo la órbita directa o indirectamente de la municipalidad. Y sí, es bastante lamentable. Pero también estuviste en otro sector de ahí de Capitán Solari, Darío, o simplemente estuviste por ese caso. No, estuve el fin de semana por el tema de la feria. Recordás que habíamos promocionado nosotros la feria. Esa era la que se había suspendido. Esa es la que se había suspendido también por el Ejecutivo Municipal con una resolución que la verdad que deja mucho que desear. Digo, deja mucho que desear en el sentido que es una resolución que no tiene validez jurídica porque no tiene número. Todos los actos administrativos que emana el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo sin duda, en este sentido tienen que estar enumeradas y tienen que tener un correlato, porque si no, no se puede tener un registro de lo mismo, para tener un correlato en el tiempo cronológico, como se dice. Bueno, esta resolución salió muy traída de los pelos, ¿no? Se dice literalmente, y en cierta forma, digamos, lo que hizo fue invalidar la solicitud de habilitación que se hizo al respecto de la feria regional que estaba prevista para el día domingo. Hay que recordar que el intendente tiene todas las facultades para la suspensión de la misma, pero el hecho en sí, eso no le gustó a ustedes.
No, el intendente, el ejecutivo es el que tiene que autorizar porque estamos hablando de un evento. ¿Tiene que autorizar directamente o tiene facultades para decir sí o no? Tiene facultad para decir sí o no, pero tiene que argumentar el por qué. Fundamental. En este caso justamente y a colación del otro que estábamos hablando. Como la feria se iba a desarrollar... En este caso el por qué, ¿no, Sardi? La pregunta me parece ¿por qué? Bueno, como la feria que se iba a desarrollar el día domingo, estaba prevista hacerlo en el club amigo, justamente en el club amigo de Capitán Solari, que es este club que le estaba comentando recién que está pasando esto en este momento. El intendente se adjudica, o el ejecutivo se adjudica, la titularidad del predio, titularidad como municipio de este predio por esta sentencia judicial que estaba haciendo mención. Bajo ese argumento dice que la municipalidad tenía prevista actividades ahí en ese mismo lugar, por eso prohibió la feria. ¿Cierto o falso? Eso. Te tengo que preguntar porque ¿era cierto o era falso? Mira, yo no vi, estuve el domingo allá, no vi que hayan ocupado el predio. La verdad que tampoco me preocupé en ir a mirar, porque de última creo que lo que hubiera hecho era, bueno, decir que este lugar no estaba dispuesto para ese fin, pero que se podría utilizar otro espacio público que dispone la municipalidad. ¿Hubo alternativa? Exactamente, una alternativa. Esta fue una decisión directamente de no autorizar. ¿Y a qué se debe eso, Sardi? ¿Tu bajada ahí? Mira, creo que hay una definición muy clara que la hizo don Cristaldo en un video que fue viral en estos días, que fue de público conocimiento y que tiene que ver con un poco de celos políticos, como decía Cristaldo. Lamentablemente esos celos políticos, esas cuestiones políticas involucran a los intereses perdón, de los pobladores del Capitán Solari, porque claramente acá detrás de esto había emprendedores que tenían previsto vender sus productos, que habían ya incluso, algunos ya lo habían hecho, habían fabricado, habían elaborado, algunos tenían previsto la cosecha de lo que tiene que ver con fruto hortícola y demás. Y bueno, en definitiva no me jode a mí, no le jode a Darío Sardi si es una cuestión de competencia política, sino le está jodiendo o perjudicando a la gente que tenía la esperanza de ese día poder tener un ingreso extra que le permita justamente abordar la situación difícil que está atravesando, que estamos atravesando todos. ¿Y cómo queda esto ahora, Darío? Bueno, ahora lo vamos a reprogramar, ya está reprogramado para el día 6 de agosto, lo vamos a hacer ya en un predio privado, de modo tal de que no tengamos esta situación, de que no se pueda realizar porque vaya a utilizar la municipalidad algún espacio público, así que gracias al un vecino ahí que no va a ceder. ¿No va a haber música o sí? No, todavía no tenemos previsto el tema música. Por el tema del sonido, digo también porque... Sí, pero vamos a pedir la habilitación de la municipalidad, vamos a hacer nuevamente la nota como corresponde y vamos a pedir la habilitación del municipio. ¿Y qué otro tipo de evento o otro tipo de trabajo tiene dentro de lo que es Capitán Solari? ¿Trabajo estatal? En sí, de vos. Tu llegada a Capitán Solari se debe, ¿no es cierto?, al tema de tu candidatura. Se debe un trabajo que venimos realizando hace unos meses, que tiene que ver con el aspecto social, tiene que ver con el aspecto de trabajar en todos los sentidos de modo tal de poder mejorar la situación de muchos solareños que no la están pasando bien. Lamentablemente, como la estamos padeciendo todos, pero más los pueblos del interior, o este caso particular de Capitán Solari, que es el que conozco muy de cerca, tiene una particularidad. Es muy raro lo que pasa en Solari, es muy complejo. Los sueldos son muy magros, para no decir ínfimo, para no decir nada. Vos te encontrás con changarines que están cobrando viviendo de 4.000, de 6.000, de 8.000 pesos, de 10.000 pesos, 12.000 pesos, el sueldo más alto que tienen estos, como le llaman ellos, por día. Hay gente que me mostraba su recibo, porque el recibo que le da el ticket, digamos, del cajero, que venían cobrando 9.000 pesos, le hicieron un descuento de 7.000, de 5.000 y bueno, le quedó 2.000, 3.000 pesos, que no le alcanza ni siquiera para vivir un día, ni para el pan. Bueno, esta gente que vive lamentablemente de estos, ni siquiera son salarios, sino estas migajas que le dan, bueno,
hace a que el pueblo esté inmerso realmente, no todo el pueblo, hay gente que tiene otras ocupaciones, o que vive del comercio, o que vive de otra actividad también pública y que tiene que ver con los empleados del parque, por ejemplo, empleados de la provincia, o el personal de planta, que son muy poquitos, que bueno, tienen un sueldo un poquito mejor que esto que estábamos hablando, pero bueno, tiene también un gran porcentaje de empleados que son precarizados. Además de estos por día, como le dicen, también están los contratados de servicio de 30, 32 años. Este mes particularmente, quedó sin contrato nuevamente una persona. La verdad que ya no le dio mucha relevancia, porque con 32 años de servicio, contratado de servicio que cobre 7.000 pesos, me dijo este muchacho que había quedado sin contrato, que no le han renovado más. Me dijo, y antes de estar trabajando por esos 7.000 pesos, prefiero hacer algo en lo particular, y voy a ganar más que el miserable sueldo que me estaban pagando. 7.000 pesos en la madre, ¿no es cierto, Marcelo? 7.000 pesos no te alcanzan ni para una semana. Quiero consultarte, Sardi, el tema está a nivel nacional, y porque me está diciendo que hay una precariedad absoluta en Solari, es el tema del salario universal. ¿Podría ayudar un poquito si saliera en algún momento, cosa que el Ejecutivo Nacional parece que lo está negando ahora? ¿Podría ayudar un poco también para aliviar algunas penas que tenemos en el interior de la provincia? Claramente que hay un montón de ayuda, desde la órbita nacional como de la provincial, pero no siempre... Para sacar esta coyuntura, digo, pues estamos complicados, la verdad. No siempre están las asignaciones universales, hay planes, hay becas, hay un montón de beneficios que están planteados justamente para poder, en cierta forma, atender esta necesidad que estamos hablando. Generalmente le llega a la gente que tiene el acceso siempre, digamos, a la información, que tiene más cercanía a los entes que tienen la responsabilidad de la gestión de estas cosas. Porque son derechos. Y porque son derechos. Son derechos, no es que lo puede... Vos te encontrás por ahí en el interior que hay gente que la verdad que está desprovista de la información, o que no puede llegar. ¿Vos lo asesorás, Sardi, la asesoro y la acompaño. Eso está bueno. Hoy esta mañana, por ejemplo, pude acompañar a una señora que vino de Capitán Solari justamente por el tema de sus tierras. Insisto, recordemos que Capitán Solari en su gran mayoría es fiscal, por ende todo depende del Estado, ya sea del Instituto de Colonización, de la provincia, como de la municipalidad, lo que tiene que ver con el ejido municipal. Y bueno, y la gente está viviendo permanentemente una incertidumbre también con el tema de sus tierras, porque no saben si mañana le van a sacar, porque no pueden disponer de la misma, porque de repente le quieren dar, ceder, vender, regalar, o lo que fuera, digamos, a algún familiar, algún hijo, y bueno, y no tiene ningún elemento jurídico, ninguna documentación que le permita exactamente. No, porque la municipalidad, cuando están asentados, creo que es así, primero se le da un papel donde se le cede para vivir transitoriamente. Es que en Solari no pasa ni siquiera eso. Incluso no pueden acceder, por ejemplo, vivienda. Hablábamos el otro día, sí, Marcelo, con el tema de vivienda, que tiene los planes, esta tarjeta de materiales Mejor Hogar, que, bueno, es una tarjeta de 100, 120.000, 150.000, y ahora se amplió a 200.000. Exactamente. Bueno, ¿cómo pueden acceder que no tienen? Bueno, pero no pueden acceder porque no tienen, justamente no tienen ninguna documentación que que acredite o que dé fe de que están viviendo, que están ocupando ese espacio. Sardi, perdón que te corte, porque es muy importante esto también. Por el otro día estaba hablando también con el presidente Arevalo, que me parece que se tiene que ampliar ese cupo, porque hoy por hoy con 120.000 pesos te he comprado chapa y la casa para más, pero eso es otro tema. ¿Vos lo podés ayudar a esta persona de Solari a que puedan tener, aunque sea un RUP, por ejemplo? Es que todo depende de la municipalidad. Pero no puedes ir acá a la secretaría. No. Lo que tiene que ver con Marta Soneira, que es la ministra que canaliza así. No, consulto, yo estoy consultando si vos les podés guiar hacia... Lo que tiene que ver con el ejido municipal, tiene competencia la municipalidad. Claro.
lo que tiene que ver con zona rural tiene competencia esta parte que vos estás diciendo. De hecho, en la parte rural sí, la mayoría tiene, algunos tienen el título, otros tienen una tenencia precaria o provisoria, digamos un título provisorio. Están más regularizados en lo que tiene que ver en la parte rural, porque eso sí depende de la provincia. Y bueno, ahí el Instituto de Colonización trabaja en ese sentido, así que yo en eso quiero también felicitar a los responsables del Instituto de Colonización, que hoy me atendieron muy amablemente. ¿Quién está a cargo ahora? Está Milcar, ahí bueno, yo lo conozco a Milcar, que es un muchacho que está al frente, digamos, de esa parte. Y en la parte administrativa, digo, de la estructura orgánica de lo que tiene que ver con el personal, no estoy hablando de funcionarios, y bueno, están trabajando al respecto, y ellos sí tienen un poquito más ordenado lo que tiene que ver con el tema de terreno, pero lo que es dentro del ejido municipal, lamentablemente cuesta mucho acceder a una documentación que te permita justamente que uno pueda tramitar hasta incluso la luz. Colaboro con esto, digo, yo obtuve el RUP cuando se instaló Marta Soneira en la Secretaría de Tierra y Ambiente, que ahora es ministra. Yo lo vine a hacer directamente acá a Resistencia en el ministerio y me lo dieron, yo vivo en Barranqueras, o sea, no tuve que pasar por la municipalidad. Ahora obtuve el título de mi propiedad, pero lo obtuve de forma directa, te lo otorgan. ¿Porque habrá sido terreno provincial? No, era sucesivo. Bueno, acto sucesorio, que fui, solicité, la propiedad privada. Está bien. Claro, lo que vos me estás diciendo es que todos los terrenos que están dentro del ejido municipal pertenecen al municipio. Sí, en todos los ámbitos. Muy complicado. En todos los ámbitos, acá, en Barranquera. No, sí, pero digo, no se puede conseguir de forma directa, eso es lo que quería. No. Yo puedo venir a presentar un papel. Fiscal, depende del estado que le corresponda. Yo tenía papeles de compra, entonces yo lo puedo tramitar de forma directa. Exactamente, si es fiscal le corresponde a el organismo. ¿Tiene Secretaría de Tierra y Ordenamiento Territorial o de Catastro o algo en el municipio de Solari? Consulto para ver, o sea, consulto para si vos lo puedes guiar a las personas a esa secretaría para que puedan intentar llevar a un Hay una persona que trabaja en tierra, le llaman tierra. Es una parte que está designada o destinada para tratar y abordar los temas que tienen que ver justamente con las tierras, con los terrenos. Exacto. Pero bueno, volvemos a lo mismo otra vez. El tema de claro, volvemos a lo mismo porque en definitiva las órdenes que se siguen son las que se dictan desde el Ejecutivo. Y claramente les conviene a esta persona seguir teniéndole a la gente precarizada en todos los sentidos, porque entonces terminan siendo dependientes del Estado. Sardi, estas medidas que adoptó la ministra de Economía, la nueva ministra de Economía de la Nación, me llamó poderosamente la atención en un programa que estaban hablando los economistas y decía nada más y nada menos que este paquete de medidas imposibilitaba a los municipios otorgar aumentos. ¿Tenés conocimiento de eso o no? Los municipios en contexto general, digo, todos los municipios. No, los municipios son autónomos, tienen plena autonomía de poder y de funcionamiento, con lo cual las relaciones institucionales que manejan los municipios son propias de cada uno de ellos. Pero afecta un poco la coparticipación. Bueno, que afecte la coparticipación es otra cosa. Que le quiten coparticipación y que el municipio se vea con menos recursos para poder volcar a todos los actos de gobierno del municipio es otra cosa. Después cada intendente va a manejar la situación de acuerdo a cómo le parece que tiene que manejar o puede manejar. No todos los municipios van a estar en la misma situación. Hay municipios que no tienen ingresos aparte de la coparticipación. Hay otros exactamente y hay otros que sí lo tienen. La Capitán Soler debe tener muy poco, casi nada. Prácticamente nada. Es muy escaso el ingreso de tributo que tiene. Genuino. El recurso genuino, exactamente. Sí. Decía esto porque la verdad que me llamó poderosamente la atención teniendo en cuenta que el Estado municipal, en concepto, me estoy refiriendo especialmente a la municipalidad de la ciudad de Resistencia, es bajo en concepto del tema del básico, ¿no? Del básico. No estamos hablando en el contexto global, a veces como lo que es la parte de lo docente se engloba y es bastante alto, pero en lo básico, el Estado municipal acá en la ciudad de Resistencia bajo es lo que yo le dije al intendente en su momento también,
es muy bajo. Por eso me llamó la atención con respecto a esto, pero vos me estás clarificando algo, el tema de, si bien es cierto, es autónomo, son autónomos los municipios, pero por un lado está la otra, la coparticipación, y si se reduce un poco la coparticipación, también imposibilita que el municipio otorgue la posibilidad de dar un aumento a la unidad municipal. Entiendo yo que también todo tiene que ver con todo, o estoy equivocado. No, claramente, a ver, volvemos a lo mismo. Si se le recorta la coparticipación a los municipios, van a disponer de menos dinero para poder volcar no solo al sueldo de los trabajadores, a la obra pública, a desarrollo, a todas las cuestiones que tienen que ver con el abordaje que hace la municipalidad. Por eso insisto, hay intendentes o hay municipalidades que van a poder sortear de mejor manera que otros. Hay que ver cómo están cada uno. Hay algunas municipalidades que están endeudadas, que han tomado crédito, hay otros municipios que tienen las cuentas al día, y entonces para ahí a ellos, si bien es cierto que le puede impactar, pero no va a impactar en el salario, porque a lo mejor dejarán de hacer una cuadra o 2 cuadras menos de asfalto, o recortarán los servicios en otro sentido, los gastos en otro sentido, y podrán mantener lo que tiene que ver con la masa salarial. Eso lo va a manejar cada gestión. Sardi, yo quería agregar y colaborar con lo que dijo Miguel cuando fue la conferencia del lunes por la tarde de la nueva ministra de Economía, Patakis. El tema es que, aparte que fue un gran ajuste general, porque vamos a tomarlo así, o sea, por más que a los compañeros, compañeras, compañeros les moleste, fue un ajuste general. Dijo, o sea, no incorporación de ningún lugar de personas al Estado. Pido por favor también a los entes descentralizados y pido a los municipios que se hagan cargo, porque esas fueron las palabras Batalla. Por eso yo quiero creer que es una profundidad en el hecho de cero emisión, cero déficit y cero todo. Y eso incluye que me parece que los municipios, lo único que va a haber es un salvataje, que yo creo que ustedes lo deben entender mucho mejor, que van a estar abiertas las oficinas para los famosos, se van a reflotar los famosos ATM. Una de las peleas más importantes que... ¿Me puede explicar lo que eran los ATM? Sí. Porque yo sé que lo sabes bien. Una de las peleas más importantes que... Muy importante, es fácil. Sí, habremos sabido con Orecop y Quebracho, ¿no? No, pero eso es como, yo sé que se tramita, sí, pero yo no sé cómo se cobra, digamos, no sé cómo se hace. Bueno, pero esos son los fondos, digamos, no es un beneficio que lo pueda acceder una persona. Lo hace un municipio, ¿no? Estamos hablando exactamente, estamos hablando de los fondos nacionales. A ver, una de las cuestiones que le cuesta a la Argentina, que es por la que viene peleando permanentemente y es por la que muchas veces se lleva horas y días y meses de discusión con el tema del acuerdo con el fondo y no acuerdo con el fondo. Bueno, es un tema que está muy instalado, arraigado ya en nuestra esencia, en nuestro día a día, y tiene que ver justamente con eso, con el gasto público. Y un poco lo que dijo la ministra es, haber estado, tenemos que dejar de gastar más de lo que nos ingresan, porque eso es lo que genera el déficit fiscal. Pero no hay producción. Estamos en el mismo que igual otra vez. A ver, cuando nosotros hablamos acá de una feria regional, cuando hablamos de darle más atención, de darle ese empujoncito que necesitan las pymes, cuando venimos hablando de que el Estado tiene que ser un poco el promotor, el impulsor, tiene que ser un poco esta ayuda que necesita la gente para poder producir, justamente es para que no haya tanta dependencia del Estado. Si vos como Estado, como municipio, como provincia, como nación o como lo que fuere, no genera la política de modo tal de que le permita a uno poder emprender o encarar un proyecto en lo personal, un proyecto, me refiero laboral, poner tu empresita, tu producción, emplear gente y vivir de la actividad privada, claramente que vas a necesitar golpear la puerta del Estado. Entonces ahí es donde nosotros no podemos, como Argentina, bajar el déficit fiscal. Vos escuchás que todo el tiempo estamos hablando del famoso déficit fiscal. El déficit fiscal quiere decir el fisco, que es el Estado, gasta más de lo que le ingresa. Es lo mismo que yo, no sé, gane 10.000 pesos por mes y tengo deuda por 11.000 pesos.
entonces permanentemente me está faltando plata para poder cubrir mis deudas, entonces tengo que pedirle un préstamo a Marcelo, otro préstamo a Miguel, le tengo que pedir al almacenero de la esquina, le tengo que pedir, voy pateando, como se dice, la pelota literalmente, voy sacando adelanto de sueldo, voy sacando un préstamo más largo y me sigo endeudando. Ese es el problema que tiene la Argentina, que después no puede, llega un momento que después pedí por todos lados y no lo podés cubrir. Claro. Ahí voy a un punto. Todos, o sea, los 47, ¿no? 47 millones, 600 mil, 48 millones argentinos total, sí. Porque en el último había quedado 47, 800, terminó el censo, no, porque me perdí. Y creo que 48, cerramos 48. Cerramos 48. Listo, Y hay muchos que no notaron a otro hijo. No, quiero decir que con 48 millones vamos a colocar 25 millones de familias, 25 millones como familia, sí. Compuesta. Sí. Bueno, todos gastan en su vida diaria y en el mes más de lo que ingresan. Sí. Eso es algo común. La cuestión es el problema, me parece a mí, leyendo un poquito de economía, pero yo soy un poco más flexible, soy más de Stiglitz o alguna cosa así, no soy tan cerrado a decir, me entra 20, gasto 20, no, aunque yo no tenga deuda en mi vida. Digo, ahí entra la otra parte, ¿dónde está el crédito? El crédito es sustentación de tu moneda. Claro. Cuando vos tenés crédito de sustentación de tu moneda, vos podés gastar 22 y te entra 20 porque tenés crédito hasta que lo puedas llegar a cancelar. En este momento lo que no tiene Argentina es un crédito, o sea, algo solvente para nuestra moneda, que es el peso que tenemos en nuestro bolsillo. Porque no es si estoy equivocado, me decís. Porque no es que es lo que te dice. O sea, peso específico de nuestra moneda como crédito. Lo que te termina así, disculpa Marcelo, disculpa Sari, lo que termina así Sari diciendo es lo que en conclusión yo estoy sacando otra evaluación nomás no. Claro, en conclusión es, como dice Sarri, bueno, gasta más, ganar 10.000 y todo el mundo hace lo mismo. Claro. Alemania tiene un déficit del 120%, Inglaterra también. O sea, le pedía al almacenero, le pedía al que se... Es que así se mueve la economía. Bueno, pero lo que pasa es que no hay credibilidad. Perdón, entonces yo le quería llega un momento, claro, llega un momento que ya no tenés más credibilidad, entonces, ¿qué pasa con eso? No habría problema con el crédito si tuviéramos una estabilidad. Peso económico. Una estabilidad cambiaria, no tuviéramos una inflación como la que estamos teniendo. Ahí está el problema. Porque ahí está el problema. El problema es que, bueno, pero volvemos otra vez a lo mismo, que es, no producimos. ¿Por qué no producimos? Porque evidentemente está faltando ese apoyo, esa ayuda del Estado o un plan del Estado en ese sentido que te obligue a la producción, que te obligue, digo literalmente, que te acompañe a la producción. Claro. Si nosotros producimos, tenemos mayor oferta de productos en todos los sentidos, vamos a tener obviamente una economía más equilibrada, vamos a tener más pesos circulando sin necesidad de estar imprimiendo. El problema es que nosotros no estamos produciendo, necesitamos tener una cierta circulación monetaria en la calle y entonces ante la faltante de esa circulación, porque el mercado no la provee, porque no hay producción, entonces lo que se hace es la impresión de billetes. Esa impresión se suspendió a partir del lunes. Sí. Está suspendida la emisión. Sí, bueno. Sabes que esa es la primera medida de ataque. Me parece, ojalá funcione porque debería ser. No, porque no vamos a quedar seco. Debería ser una medida. Sí, ¿y cómo suspender algo? Porque eso es lo que claro. A ver, voy a lo que le toca. A ver, no es lo que le toca, porque es un político en general, Darío Sardo. Pero en una ciudad como Solari, esto le va a tener una mayor influencia. Digo, al no emitir peso, al que se cerró la emisión y todo lo demás, vos nos dijiste bien al comenzar nuestra entrevista el día de hoy. Sí. Llegan menos cosas al interior, va a llegar menos plata. Sí, totalmente. Y ahí está tu responsabilidad, perdón por decir responsabilidad, si te llega a tocar como responsable, poner todo el aparato productivo de Solari otra vez en movimiento y que las personas tengan una mejor calidad de vida. Esa va a ser tu motivo y tu fortaleza, Darío. Es por lo que estoy trabajando. Por eso. Es por lo que estamos trabajando justamente. En el contexto general, ¿no? Exactamente, es por lo que estamos trabajando en este tiempo y es donde estamos haciendo mucho hincapié y por eso esto, volviendo otra vez al principio de la nota, lo de la feria regional era una actividad que iba a permitir el sustento, por lo menos no digo que la gente se iba a llenar de plata ese día, pero claramente iba a poder tener por lo menos
un pequeño ingreso que le permita cubrir sus necesidades básicas. Y si después de esa feria se le sumaba otra actividad y al otro día la gente podía hacer otra cosa y podía, no sé, vender su ladrillo, hacer su carbón, no sé, porque a lo mejor esa platita que le entraba ese día le permitía comprar la materia prima para producir otra cosa, y entonces así se va potenciando el comercio. Pero si nosotros seguimos como Estado haciendo que la gente dependa del Estado justamente, y valga la redundancia, es muy probable que nuestra economía no vaya a crecer. Decía Marcelo de la ATN, bueno, pues nosotros los empleados públicos, los empleados públicos, si lo sabremos, la ATN, el famoso, cuando tenía que venir el tema del quebracho, el helicóptero, lo que tiene que ver, cuando en el momento de crisis de la República Argentina, 2001, exactamente, era muy nombrado la ATN, que es acumulación del Tesoro Nacional, eso significa la ATN. Claro. Y la provincia recurría rápido a la ATN, pero, y volviendo a lo que estamos conversando con respecto, y si no hay producción es imposible que la República Argentina, la economía entiendo cero, pero tengo derecho a opinar, digamos, y a reflexionar, pero ¿cómo puede salir un país adelante si no hay producción? Estamos hablando de la producción grande más o menos, pero estamos hablando de la producción chica. ¿Qué es la producción chica? Lo que totalmente, la venta de hortalizas, o sea, la venta, todo lo que tiene que ver, bueno, ganado, chivo, ¿ves? Producción carbón, como decir, producir algo acá no puede ser que nosotros tengamos que comprar un balde de plástico que viene de otro lado. Acá se puede generar. Se inauguró la bicicletería, la fábrica de bicicletería. 2014. ¿Y qué pasó con López. Y entonces, por eso el Estado nunca y motiva. el Estado Nacional en ese momento, se van a acordar, y se va a acordar Darío Sarri también, por supuesto, como político. En este caso, el Estado Nacional invirtió mucha plata para que esa fábrica funcione. Sí. ¿Y cómo hicieron los empresarios? Se fueron. La juntaron, Sí. y ahí está. Por eso O sea, ¿te acordás de Gilleri? Bueno, porque hay... Perdón, Gilleri en Tirol, la cantidad de plata que puso el Estado provincial para que funcionen el ensamble de motos, ¿Y ahora? y ahora está trabajando al 15%. Bueno, el O sea, problema... Mira, Y hay cada vez más patentamiento de motos. Volvemos Nosotros a las Perdón, producciones. Perdón que me ponga en Sí, fusivo, pero... No, pero está bien, Marcelo, porque es una realidad, es una práctica que lamentablemente hace a la viveza criolla. ¿El Estado por qué no interviene, Darío? Como le llamamos, y porque no hay un seguimiento, porque no hay... Mira, Nuestro nosotros estamos país armando... interviene, Claro, nuestro país pero que interviene. intervienen y tiene que haber penalidades. Penalidades. De hecho, las hay. Estamos trabajando ahora en la conformación de una asociación civil, ¿sí? Esto es, bueno, está trabajando la gente, yo le estoy ayudando con las gestiones, lo que tiene que ver con la documentación y, bueno, y hacer la presentación y demás. Y la asociación civil, por ejemplo, tiene una particularidad, y le explicaba yo cuando se juntaban diferentes personas ahí en Solari para conformar. Pueden bajar proyectos de producción, pueden bajar una máquina, bajar digo en el sentido literal, de pedir al Estado, a los entes que tienen la responsabilidad o que tienen el control de eso, y decir, bueno, necesitamos una máquina de coser, necesitamos un horno para panadería, no estamos hablando de una panadería comercial de magnitud, digamos, sino de microemprendimiento, de personas, de familias que trabajan en un proyecto familiar. Necesitamos, no sé, una motosierra para el que vaya a hacer leña, y o el que haga poste, o el que En la corte primera árboles. gestión de Kirchner hubo eso. Bueno, la particularidad que tiene la asociación, es algo que le dejen claro, es que todo lo que se pida, todo lo que se compre, todo lo que se baje, todos los proyectos que vengan canalizados por la asociación son de patrimonio de la asociación. Eso quiere decir de que vos, para hacer uso, o para hacer, digamos, ocupar estas herramientas, estos elementos, tenés que ser socio de esta asociación, y te van a proveer Para que se de cuide, una... ¿no? Es justamente para que se pueda mantener y cuidar las cosas. Claro. Te van a proveer de una herramienta que es la que vos necesitas para poder trabajar, pero esa herramienta te la van a dar en comodato, no te la van a regalar, no te la van a dar para vos, porque acá hubo un tiempo que se entregaban máquinas de cortapasto, por ejemplo, las motoguadañas, ¿vos te acordás? Claro, sí. Y resulta que algunos
en verdad le dieron uso. Iban y cortaban el pasto y les sirvió como herramienta y ha servido mucho para superarse en un montón de cuestiones. Después se compraron, la motito esa, las cargadoras, y La hacen motocarga. parquizado, sí, la motocarga, motocarga. y aparte hicieron El problema- parquizado y empezaron a llevar personal, o sea, yo vi eso, El problema es que otros... mejoraron muchísimo. El problema es que otros agarraron las motoguadañas y fueron y las vendieron. Entonces ahí es donde se corta. Y ahí es donde que lamentablemente el Estado a veces no llega para el control de esta herramienta o de estos elementos que son justamente que tienen que ser dados por el Estado, puestos a disposición de la gente, pero como dato y no como regalo. Porque si no, uno por ahí de repente no quiero trabajar más en esto, y agarra y no tiene mejor idea que agarrar y vender, porque a lo mejor también le hace falta la plata para cubrir otras necesidades, otras cuestiones, y entonces ve la oportunidad de tener esta herramienta o este elemento para poder venderlo y termina vendiendo. Y entonces ahí se corta la producción. Es increíble, uno anda por la calle, es increíble la cantidad de gente que hay en busca de trabajo o tratando de salvar el puchero del día, o no, Marcelo, Sí. mucho puesto hay de cualquier cosa. La cuestión es tener una moneda para el puchero. La calle está invadida prácticamente de algunos puestitos, y no es porque ellos quieren poner, sino necesitan poner algo para poder tener para el puchero, como dije anteriormente. Darío, pero ¿y Capitán Solari cómo es un pueblo donde la gente está sentada afuera, en la vereda, o hay alguna tipo de actividad que digamos, bueno, el Capitán Solari y los vecinos están viviendo mínimamente de esto? Hay actividad comercial, hay muy pocos emprendimientos privados, empresas privadas o trabajos privados, como el aserradero, como otros, digamos, que generan fuente de trabajo. La mayoría de la gente depende del Estado, trabaja o es empleado de la administración pública en la parte de docencia, por ejemplo, en la parte de salud, en la parte de la educación. Recordemos que está el Parque Nacional, que también tiene empleado gente, o de la municipalidad. Entonces hay un gran porcentaje de la gente que vive en Solari que depende directamente o indirectamente de la municipalidad, otras que viven de pensiones, otras que viven de, no sé, pero por lo menos en un 80% vive del Estado, de alguna u otra forma vive del Estado, y ese es el déficit fiscal del que se habla, que no se puede superar, del que no se puede salir nunca. Te consulto. 30 minutos, no, pasamos 30 minutos, tenemos 45 minutos, tenemos 3 Yo la minutos. última. Darío, sí, no, cierra Marcelo Boré con Darío. Sí, yo lo único que quería consultarle, le quiero mostrar, y por supuesto le voy a pasar después, Darío, que el otro día se entregó en el interior de la provincia, no me acuerdo si en Juan José Castelli, esta máquina, después lo vamos a mostrar también en la fanpage y demás. Esta máquina es para hacer ladrillo. No necesita el caballito, no necesita nada, qué sé yo, y sale muchísima producción de esta manera. Se puede conseguir porque vos dijiste producción de ladrillo. Sí, bueno, Y es estupendo, porque no necesitas tracción de animal ni nada. Es hacer el lugar y después lo vas prensando. Lo tiras por arriba y lo laburás. claro, Está buenísimo. esa ¿Lo tenés máquina- pensado? esa máquina en realidad es cuando vos tenés el barro ya hecho, digamos, ¿sí? ¿Te parece una buena idea, digamos? Es una buena idea. Lo vamos a mostrar, por supuesto. No, sí, es una Lo vamos buena a mostrar idea. a la Y cámara, perdón. La verdad ¿Se que ve ahí, Marcel? ¿Se ve ahí? Perfecto. La verdad que Tomá, mostralo, es Miguel. una buena herramienta. ¿Es una buena herramienta? Es una buena herramienta. La verdad que esto se utiliza ya cuando, Gracias. bueno, cuando está ya el barro preparado. Recordemos que para llegar a ese barro preparado Es la prensación. e introducir a esa prensa o a esa máquina, que es una especie de batea o de recipiente, que uno lo pone ahí, después viene abajo el molde donde uno va prensando. Pero el laburo es menor. El trabajo es más práctico, es más práctico, pero hay claro. que llegar a esta máquina. Antes de eso tenés. ¿Es muy cara? No, hay que llegar con el trabajo previo, porque esta es la parte final del trabajo que tienen los ladrilleros.
Vos tenés que llegar primero. La materia prima, ¿querés decir? Primero tenés que llegar con la tierra, al pisadero, como se lo llama, al pisadero, llegar con la tierra, ese recipiente que está armado con una excavación en el mismo suelo. Después de llegar con la tierra tenés que llegar con el agua, además del agua tenés que llegar con la cascarilla, además de la cascarilla tenés que llegar o con otros elementos que permitan, porque ¿qué hace la cascarilla? Es lo que es el desecho, o es la parte de la madera que cuando se cepilla para poder alisarla, para que se entienda, se va desechando, algo medio parecido al acerrín, pero es más grande, exactamente. Cascarilla de madera, o se utiliza también semilla de algodón, o se utiliza otros elementos que sirven dentro del barro para que después se pueda quemar el ladrillo. Porque cuando esa cascarilla está dentro de ese barro que después se prensa en esta máquina que vos estás mostrando, sí. Obviamente que cuando se seca, cuando se lleva a quemar, eso también arde por dentro por el mismo calor y permite que el ladrillo se queme uniformemente. Se contribuye también a que tome cuerpo el ladrillo. Pero se para llegar a eso, se cristaliza el barro. Exactamente, para llegar a eso hay un trabajo importante que no es menor. Esto capaz que sería, esta parte estaría vos llegando ya al 70% del trabajo, porque después de esta máquina que es la cortadora o la armadora de los ladrillos, cuando vos ya tenés el barro preparado, para preparar el barro, después de tener todos estos elementos, necesitas tener un malacate, que es el que va dando vuelta, y eso lo puedes hacer o con un motor a combustión, o lo hacen con caballo, con burro, lo hacen con tractor, el que es ladrillero grande. Y una vez que preparaste el barro, va a esta instancia. De esta instancia al armado del ladrillo, el armado del ladrillo al secado, y después del secado ya viene la quema. La quema. Y después de la quema viene la venta. Pero estamos hablando más o menos, un ladrillero lo sabrá explicar mejor, pero para llegar ahí tenés que tener el 70% del trabajo más difícil. Porque lo difícil es tener la tierra, tener la cascarilla, tener el agua, pisar ese barro, preparar, amasar, digamos, para decirlo en otros términos, y prepararlo para que uno pueda llegar a armar el ladrillo. Bien. Pero es una máquina que puede colaborar. Ajá. No, sin duda es una máquina. Porque es más rápido. Va a permitir la facilidad. Recordemos que en los... Sí. O sea, teniendo en cuenta que el 70% no se hace en la máquina, digo, en los cortes tradicionales de ladrillo, perdón Miguel, y ahí te cierro. Le pregunto la última y cierro, no te preocupes. No, quiero aclarar más que están preguntando, porque están diciendo que se escucha muy bajo, así, ya vamos a tener el corbatero ahí, así que... El corbatero que está pendiente, que me comprometí, esto me hago responsable, me comprometí a traer el corbatero, porque estamos hablando a la distancia del celular. Yo quiero contestarle a la gente que estaba escribiendo en mi página respecto de la publicación que habíamos hecho por el tema de esto que hablamos inicialmente en la nota, que tiene que ver con el club. A Lucía Pérez, quiero decir que seguramente será el capitán Solari, calculo que trabaja para la gestión. Quiero decirle de que no estoy diciendo ninguna falacia al respecto de lo que publiqué. De hecho, ella lo está confirmando, porque está diciendo que efectivamente esto se dio por una orden judicial, y si se llegó a una instancia judicial de exigir la llave del club, claramente quiere decir de que hubo una intervención del Ejecutivo, por ende es la intromisión que estoy hablando yo del Estado municipal en una institución pública que no tiene nada que ver, social mejor dicho, que no tiene nada que ver con la cuestión política. Esa es la cuestión que estoy hablando yo. Después, cómo se dieron las circunstancias, y no estoy desconociendo de que haya una orden judicial, si efectivamente esto pasó, es porque se planteó la inconstitucionalidad de una ordenanza. Pero no deja de ser, insisto, una intromisión del Ejecutivo en una institución social. Claro, como la... Darío, nos encontramos el día miércoles otra vez en la columna habitual, los días miércoles, y en principio, y como finalización, obviamente siempre te agradecemos a vos, como agradecemos a todos los invitados que vienen, así que para estar un rato, cerrar un buen tiempo, ¿no es cierto? Nos tendimos casi más de 40 y 50 minutos, Y es lo que pasa es que así, después le tenemos a la gente de los movilizados, bandera también ahí, así que ya bajo bandera, estaban allá afuera.
Te esperamos. Dale, Miguel, te agradezco. Ojalá que la semana que viene podamos hablar de deporte, de algo más, un poquito más relajante. Sí, no, por supuesto, ¿eh? Y gracias por los bizcochos una vez más, dice el operador, ¿eh? Gracias, No se Juan. preocupen, que Gracias. traje torta parrilla para todos. Listo, vamos a un tema musical y ya Gracias, están Darío. los de bajo bandera acá para con el señor Venezuela y vamos a cerrar con él, obviamente, el programa. Gracias, Darío, ¿eh? Gracias. Nada, señor. Para ti. Corto, ya está. Ahí está. Dijo el productor. Vamos, chao, ¿cómo después? Venimos, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo se puede ahora arriba? Chao.